Privilegio y un gustazo para nosotros poder acompañarles en este tiempo de adorar al Señor. Básicamente, todo esto se enfoca en adorar al Señor. Entonces, vamos a empezar nuestro estudio de las Escrituras. Necesitamos del Señor. La verdad, esta es una actividad del Señor, por el Señor y para el Señor. Así que oremos. Sobre todo, pidámosle al Señor que nuestro corazón se concentre en su palabra, que nuestra disposición sea, queremos oírte, Señor, queremos conocerte más, queremos que tu palabra nos transforme, nos renueve. Bueno, a veces que a través de la palabra empiece un proceso no sé, de avivamiento, de restauración. Entonces estar estudiando la palabra es un encuentro personal con Dios mismo. Así que nuestro corazón en oración sea esto. Señor, estamos aquí ante tu presencia, háblanos. Tus siervos oyen, así que oremos. Señor Padre Santo, Creador de los cielos y la tierra, reconocemos que tú eres nuestro Dios soberano, eterno. Reconocemos que estamos aquí gracias a Cristo y su obra en la cruz. Gracias a que un día, según tu plan perfecto, tú mismo viniste a salvar al hombre del pecado y sus consecuencias. A través de Cristo, nuestro Dios y Salvador, nosotros hoy podemos conocerte y adorarte. Señor, yo te pido que nos guíe tu espíritu, que haya fruto espiritual y que nos ayude, Señor, a honrarte y glorificarte. Gracias, gracias porque tenemos el privilegio, la libertad de poder estudiar tu palabra en nuestro idioma y poderte conocer más. Gracias, Señor, esto proviene de ti. Suplicamos, Padre, que nos bendigas, que tu rostro resplandezca en este tiempo, que haya fruto espiritual para la gloria tuya. En nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Ya, listo. Perfecto. Entonces, bueno, hoy el título de nuestra enseñanza se llama Los sofismas de la Navidad. Un poco un letrero, un título así todo como, como expectante, ¿no? Bueno, ¿y qué es eso de los qué vamos a hablar hoy? Por ahí, con qué nos van a salir hoy? ¿Con qué cuentos chinos? No, mentiras. No creemos que sea eso, pero sí es como así que los sofismas de la Navidad. Bueno, la verdad fue mi conclusión al estudiar el pasaje que se nos dio para exponer. La verdad, yo después de que lo estudié dije, wow, este pasaje me está hablando a mí de muchos razonamientos o argumentos que yo considero verdaderos sobre la Navidad, pero que al final no lo son. Y precisamente entonces a eso nos referimos. Un sofisma es nada menos que una razón o un argumento falso con apariencia de verdad. Me encanta esa imagen que está ahí. Y de hecho, por nuestra cultura, por nuestra formación académica, por nuestro contexto, por nuestra idiosincrasia, todos nosotros tenemos argumentos o razonamientos que consideramos verdaderos, pero que a veces son falsos. O sea, estamos pintados, como parece la imagen ahí. Estamos llenos de capas, capas de ideas, argumentos, filosofías, etcétera, que nosotros decimos, no, eso es la verdad, pero que son, que realmente son falsas. Les doy unos ejemplos. Por muchos siglos la humanidad pensó que la Tierra era plana y eso era la verdad, pero pues obviamente gracias que Colón demostró que no es cierto, que la Tierra, que el Sol y todas las estrellas giraban alrededor de la Tierra. Por muchos siglos eso fue la verdad y el que creyera lo contrario para la hoguera. Y bueno, hoy en día es totalmente lo contrario. Entonces, toda nuestra vida, en muchos argumentos, por ejemplo, se dice que un hombre sin cabello no es guapo. Eso es falso, no mentira. O sea, todos tenemos argumentos, razonamientos que consideramos ciertísimos, pero a veces son falsos. Y en esto, en la Navidad, precisamente en esta generación actual, hablo en el tiempo actual, la Navidad, yo creo que es uno de esos conceptos y tradiciones y festividades que tiene mucha información que consideramos verdadera, pero que realmente no es cierta. Entonces lo que pretendemos hoy es mirar cuáles son los sofismas
la Navidad tiene, que no están alineados con la palabra de Dios. Más que juzgar o criticar, más bien lo que queremos es centrarnos. ¿Para qué estamos en esta Navidad? ¿Para qué existimos en esta Navidad? ¿Para qué es este tiempo? De hecho, la misma palabra Navidad en su origen es nacimiento. Pero para nosotros Navidad hace referencia a una tradición, a alistar maletas para viajar, a organizar actividades cristianas, bueno, a los no creyentes, los creyentes. Entonces, el mismo término, de hecho, ya le hemos cambiado su sentido. Por decirlo así, Navidad nos habla de nacimiento, pero de advenimiento. Y de esto se trata la Navidad, del advenimiento, del nacimiento, de nada menos ni nada más que el creador de los cielos y la tierra, el Señor de señores, el Rey de reyes, que vino a su creación, a lo suyo vino. Entonces, con ese orden de ideas, ustedes dirán, bueno, ¿de dónde nos basamos para ahora mirar la Navidad y poder encontrar argumentos o razonamientos que son aparentemente verdaderos, pero que son falsos? Bueno, básicamente vamos a basar nuestro estudio y todo esto de considerar la Navidad a la luz de la Biblia en base a Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 15. Pablo escribe diciendo, ya sé de todo esto, se viene hablando de que la vida del seguidor de Cristo en razón a todo lo que Dios demanda a él es el amor. Amor al prójimo, como a sí mismo, como Cristo ama, y amor a Dios con todo el ser. Entonces Pablo habla de la relación con el gobierno, la relación del mundo, y entonces dice, y hace todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Entonces, en el contexto de estas palabras que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que son totalmente verdaderas, que son las mismas palabras de Dios, Pablo está hablando del papel del cristiano en este mundo, ante las autoridades, ha sido justificado por gracia mediante la fe en Cristo. Ahora tiene como fruto la santificación. ¿Y eso cómo afecta la vida que vive en este mundo? ¿Qué tipo de vida debe caracterizar al seguidor de Cristo? Mientras que aguarda el regreso del Señor. De hecho, estos versículos engloban algo que vez tras vez, hasta en Apocalipsis, se subraya. Y es que el creyente está en este mundo y tiene un papel muy importante, pero también vive ante la expectativa del regreso del Señor Jesús. Y ante esta expectativa, él debe fortalecerse ante todo lo que representa vivir en este mundo, pero también vivir siendo fiel al Señor. De hecho, nuestro lema de toda esta enseñanza es vístanse con la presencia del Señor Jesucristo. Esa debe ser el estilo de vida y nuestro papel, no solo en la Navidad, sino en cualquier etapa, en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, a raíz de este pasaje, nosotros podemos ver algunos sofismas de la Navidad, y son 3 puntos. Entonces, nuestro bosquejo es los sofismas de la Navidad, y tenemos 3. Aquí los estoy como de una vez desmantelando, los estoy sacando. Entonces, nosotros hablamos de Navidad sin un segundo advenimiento. Advenimiento, estamos hablando del regreso de Jesucristo. Entonces, hablamos de Navidad, de que ha nacido Jesús. En algunos contextos solo se refiere al nacimiento, ni siquiera que creció, que fue un hombre sin pecado, que después fue crucificado por nuestros pecados y que resucitó y que vendrá por segunda vez. A veces la Navidad solo se refiere al nacimiento y ya. Esto es un sofisma. La Navidad involucra el segundo advenimiento de Cristo. Eso está unido. Separarlo es muy peligroso. Bueno, otro sofisma es hablar de una Navidad sin una transformación de vida.
que Jesús vino, que necesitamos regalos, que nos ama mucho, que es el Hijo de Dios, que es el amor encarnado, que es la razón de que la humanidad se debe encontrar en esta época con Él, etcétera, 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 pero sin transformación. Eso no es Navidad, eso es un sofisma. Hablar de una Navidad sin transformación de vida no es Navidad. Y lo otro, el otro sofisma, es, por supuesto, seguramente ustedes tendrán cada uno muchos más, pero yo me estoy enfocando en estos tres que salen de un estudio de Romanos 13 en los versículos que hemos hablado. Nos encontramos con otro sofisma en razón a estos versículos, es una Navidad sin vivir a Cristo. Es una Navidad, de hecho, cuando hablamos de Navidad estamos pensando vacaciones, se terminaron las actividades de la iglesia, se terminó todo, vamos entonces a organizar, estamos planeando comida de Navidad, regalos de Navidad, ropa de Navidad, actividades de Navidad, vacaciones de Navidad, pero vivimos a Cristo en Navidad. Entonces, un sofisma es una Navidad sin vivir a Cristo. Conclusión, de una vez vamos a terminar bueno, todo esto que pensamos considerar. Aguardar con amorosa expectación el advenimiento de Cristo purifica nuestra vida. Entonces, los creyentes, cuando en el primer advenimiento, en la primera venida de Cristo, en la natividad, el nacimiento de Cristo, eran creyentes que sus vidas eran purificadas, buscaban agradar al Señor y honrarle. Porque anhelar el advenimiento de Cristo es querer agradarle. Y querer agradar a Cristo es tener el deseo genuino de ser como Él. Entonces, básicamente lo que pretendemos hoy es considerar qué dice la Biblia en la Navidad, pero uniéndola a todo el panorama, a toda la realidad de esa Navidad para nuestra vida. ¿Con el fin de qué? De que nos vistamos más de la presencia del Señor Jesucristo, que queramos ser más como Cristo, que queramos afectar esta sociedad como Cristo quiere que la afectemos. Así que entremos en materia. El versículo 11 dice, y hace todo eso, perdón, ahí escribí, escribí el 12, bueno, y hace todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño. Ahora la salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Entonces, hablamos de que tenemos un primer sofisma, algo que parece verdadero, pero es falso, y es una Navidad sin el segundo advenimiento. Vuelvo y repito, hablamos de Jesús como un bebecito, pobrecito, sin donde creer, sin donde vivir, que nos trae amor, que nos trae regalos. Gracias a ese bebé, pues tenemos vacaciones, entonces nos vamos a reunir en familia. Hay una cantidad, cada familia, cada cultura tiene muchas tradiciones, etcétera. Entonces, eso es Navidad. Un pequeño bebé que se llama Hijo de Dios y que sus papás vinieron y que con él nos trae amor y reconciliación y entonces todos nos enfocamos en él. Pero si vamos a las escrituras, la Navidad es más que simplemente el nacimiento de un bebé. Pobre o que trae amor. La Navidad es nada menos, cuando miramos en la Biblia el significado de la Navidad, nada menos nos dice la Biblia que la Navidad es que Dios vino al mundo. Dios en la persona de Jesucristo vino al mundo personalmente, el creador de los cielos y la tierra, el que todas las cosas fueron creadas por medio de él y para él vino acá. Se hizo un ser humano sin pecado. De hecho, toda la historia bíblica sobre el nacimiento de Jesucristo es sobrenatural. Su concepción, las profecías que giraron en torno a su venida. Fue anunciada desde la misma caída del ser humano, ya estaba destinado que Jesús vendría. Entonces, esto es Navidad. Navidad es que Dios vino al mundo. ¡Wow! Y no solo vino, sino que creció, se hizo un hombre como nosotros sin pecado y asimismo llegó a una cruz y en esa cruz Dios se ofreció como un sacrificio por nuestros pecados y murió y resucitó al tercer día y luego él fue exaltado hasta lo sumo en los cielos y ahora esperamos su pronto regreso. De hecho, por ejemplo, Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Eso es muy, muy bueno de hablarlo así para esta época de Navidad, ¿no? Cristo Jesús,
vino al mundo a salvar a los pecadores. Esto es Navidad. Cristo Jesús, el Hijo eterno de Dios, el Mesías, Dios mismo, vino al mundo a salvar a los pecadores. Wow. Segundo, por ejemplo, un ángel afirma acerca de Jesucristo que ya ha resucitado, le dice a los apóstoles: Jesús fue tomado entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que lo vieron irse. O sea, Navidad no solo nos habla de que Dios vino en la persona de Cristo, luego Él es el Cordero de Dios que quita el pecado, fue sacrificado por nuestros pecados, resucitado para nuestra salvación, ascendido a los cielos en gloria y regresará en gloria. Esto es Navidad. Esto es el significado del pesebre, del advenimiento. Y por eso nosotros estamos ante un segundo advenimiento. De hecho, está, según todas el programa profético del Señor, nosotros estamos a segundos del advenimiento del Señor. Esto es el significado de la Navidad en la Biblia. Y por eso entonces Pablo, hablando del papel del creyente en el mundo y del estilo de vida que debe tener, nos anima a pensar en una Navidad, a pasar una Navidad. ¿De qué forma? Conscientes del tiempo en que vivimos. Conscientes del tiempo. Pablo dice: ya sé todo esto conociendo el tiempo. Es que nosotros, mientras que todo el mundo anda viviendo para sí, Dios, el Señor Jesucristo, pronto regresará. Hoy podría venir. El tiempo que estamos después del primer advenimiento es que estamos en el tiempo final. Este es el final. Los científicos hablan de que el reloj, por las condiciones climáticas, está en los últimos segundos. Los cristianos deberíamos decir: no, está en las últimas milésimas. Hoy mismo Cristo puede venir. Mire, de verdad, a la luz del programa profético del Señor, que es nada menos la historia que falta por cumplirse, o sea, ya está hecha, estamos en el tiempo final. Entonces, conscientes, nosotros debemos pasar una Navidad conscientes del tiempo que vivimos. El tiempo es corto, ya está la expectativa del Señor. Para nosotros de gran consuelo, pero para quienes no han creído, es un tiempo de ira, de castigo, de juicio por causa de no aceptar a Jesús como su Señor y Salvador personal. Y también Pablo nos anima y nos lleva a pensar en la Navidad, a pasarla como un tiempo ante la expectativa del segundo advenimiento, del regreso del Señor. Él dice: ya es hora, o sea, ya es la noche, ya está esto que habla, porque ahora la salvación está más cerca. Nos habla de que Jesús volverá por segunda vez. Por fe ya somos salvos y estamos en proceso de demostrar con hechos y palabras esa salvación, pero pronto experimentaremos en toda la plenitud de esa salvación. La creación, el universo, nuestros cuerpos, todo será libertado. Entonces ya está cerca nuestra salvación. Así que pasemos una Navidad ante la expectativa de que ese bebé que nació, que es nada menos el Hijo eterno de Dios, sin pecado, concedido por el Espíritu Santo, nada menos creció, murió, resucitó y pronto viene. Hoy viene. Entonces, la iglesia del Nuevo Testamento vivió no pensando en el solo nacimiento, sino esperando y anhelando el regreso de ese Mesías prometido que nació y dio su vida para salvarnos. También debemos pasar, dice Pablo, debemos pasar una Navidad sin sueño espiritual. El sueño normal, según un diccionario que leí, dice: el sueño es un estado de inactividad con pérdida de conciencia. Bueno, obviamente, uno en un sueño no hace nada y no es consciente. Y una reducción en la capacidad de respuesta de los eventos que suceden. Eso sí, y más que a veces algunos dormimos y se puede caer cualquier cosa y parece que no ocurriera nada. Pues Pablo tiene esta imagen. Algunos espiritualmente parece que estamos durmiendo, estamos inactivos, estamos indiferentes, estamos aislados, el mundo se está moviendo y parece que nosotros no tuviéramos vida espiritual. A veces está el estado que estamos en un sueño espiritual que parece que esa persona no tiene vida espiritual. Entonces, nosotros debemos dejar el sueño espiritual, es decir, dejar de vivir para nosotros, dejar de estar enfocado en nosotros, y más bien debemos estar despiertos por las cosas del Señor, por la obra del Señor, por lo que le agrada al Señor, por la vida que le honra al Señor.
Cuando escuchamos estas cosas, de estar despierto significa santificación, buscar ser como el Señor, servicio, adoración, etcétera. A veces nosotros pensamos como en una vida, eso es otro sofisma, de que las personas que son espirituales y tienen una vida espiritual fuerte son unas personas amargadas, tristes, como reprimidas, y eso es falso. En la Biblia, una persona espiritual es una persona que tiene una vida plena, una vida en abundancia. En cambio, una persona que está como metida en sí misma y como que Dios no existiera y como que la prioridad de su vida es su yo y Dios es solo para apagar los incendios, esa persona, el mundo la presenta como, wow, qué humano, qué persona tan desarrollada, tan avanzada, etcétera. Pero en la Biblia no, una persona que anda dormida espiritualmente, estoy hablando de un seguidor de Cristo, es una vida desperdiciada. Claro, imagínese usted toda la vida dormir y no hacer nada, pues no sirve para nada. Usted dice, perdió la vida. De esto nos habla Pablo. Debemos pasar una Navidad despiertos en las cosas del Señor. Eso es vida plena. Cada vez que pienses en santificación, no pienses en reprensión, reprimido, amargado, triste, como que, ay, pobrecito esa persona. No, 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 no. La Biblia, las personas más dichosas, más felices, en las cuales abunda paz, esperanza y amor, son las personas espirituales, las personas que trabajan por su crecimiento espiritual, por su santificación, para honrar y viven y quieren vivir la vida que le agrada al Señor. También Pablo nos habla de que pasemos una Navidad conscientes de que la noche ya está cerca. O sea, cuando habla de noche está hablándonos de que este mundo de verdad está en crisis. Si pudiéramos hacerle un dibujo al mundo, sangraría por todos lados, estaría en cuidados intensivos, estaría viviendo de forma artificial, etcétera. O sea, el mundo está terrible, sea de salud, sea económico, sea político. Este mundo está en cuidados intensivos. Lo mismo científicos lo dicen. Entonces debemos ser conscientes de que entre más está la noche avanzada, significa que Cristo más pronto regresa. Es más, la noche nos anuncia que viene un nuevo día. Esto para Pablo y para el Señor significa entre más oscura sea la situación del mundo, ay, 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 más significa que Cristo está a las puertas de su regreso, de su advenimiento. Como lo hizo la primera vez, así Cristo volverá. De hecho, la Navidad se refiere al primer advenimiento de Dios, del Hijo de Dios. Y esa Navidad proclama y autentica la realidad del segundo advenimiento. O sea, si tú dudas que Jesús va a venir o que eso tal vez es simbólico, que tal vez eso sí hay que pensarlo, pero pues no es como tan importante, tan prioritario. Mira, si Jesús vino la primera vez, es la prueba totalmente clara para entonces decir, la Biblia, estamos a la puerta de su regreso porque la Biblia lo afirma. Nuestro segundo punto nos habla de otro sofisma y es una Navidad sin una transformación de vida. Es de verdad muy, muy impactante cómo este mundo en esta época habla en especial nuestro contexto en Latinoamérica, se ponen cruces, se hacen pesebres, se pone el niño, se habla de Jesús, se tienen unas ciertas actividades en unas semanas, la gente habla del amor de Jesús, pero no se evidencia una transformación de la vida producto de esa Navidad. Y esto no es Navidad. De hecho, a la luz de la Biblia, el propósito de la Navidad es nada menos que el ser humano vuelva a Dios. O sea, si tú hablas de que estás en Navidad, pero no has vuelto a Dios, no confías en Dios, no has dejado tu camino sin Dios para ahora volverte a Dios, no sabes qué es Navidad. Es muy, muy importante. Isaías capítulo 5, versículo 7 nos habla de esto, nos habla de que en razón a que Dios ofrece perdón o a que Dios ha ofrecido un Salvador prometido que vendría y ya vino y nació, entonces las personas debían abandonar el impío, es decir, el que no anda en los caminos de Dios, debía abandonar su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y volverse al Señor que tendrá de él compasión, al Dios nuestro que será
amplio en perdonar. Entonces, el propósito de la Navidad es que el ser humano se vuelva a Dios, no que Dios se vuelva al ser humano para darle regalos y todo y consentirlo esos días, porque pobrecito como sufre. No, 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 no. El propósito de la Navidad es que el ser humano se vuelva a Dios. Entonces, el vimos que el significado de la Navidad es que Dios ha venido en la persona de Cristo. Dios mismo vino para salvar al hombre de las consecuencias del pecado. Y ahora el propósito de la Navidad, la Biblia nos dice que es que el ser humano confíe en Cristo, confíe en Dios, se vuelva a Dios. De hecho, Romanos capítulo 10, versículo 4 dice, todos los que creen en Él, es decir, en Cristo, son hechos justos a los ojos de Dios. Eso es Navidad, llevarnos a Cristo para recibir por la fe en Cristo el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Ahora, con esto en mente, entonces Romanos nos habla de que nos debemos volver a Cristo, de que eso es esencial en el propósito de la Navidad, y por eso Romanos nos invita a pasar una Navidad desechando lo que no corresponde a nuestra nueva vida en Cristo. Desechando lo que no corresponde y vistiéndonos de lo que corresponde con nuestra identidad en Cristo. Por eso dice, desechemos las obras de las tinieblas, es decir, nosotros en razón, nuestro deseo de no pecar, de hacer la voluntad de Dios, no debería ser porque entonces Dios va ahí y se molesta mucho y entonces ya no me quiere. Eso no está en la Biblia. Lo que debería estimular nuestro deseo de vivir para la gloria de Dios y hacer su voluntad y no fallarle, debería ser nuestra identidad. Por Cristo somos hijos de Dios. Por Cristo pertenecemos a Dios. Por Cristo somos morada del Espíritu Santo. Entonces, por eso deberíamos desechar lo que no corresponde a lo que yo soy. Estoy en Cristo, pues, ¿por qué vivir en pecado? ¿Por qué hacer lo que le deshonra? Le pertenezco a Dios, soy su hijo, soy de su familia, soy de su pueblo. Hombre, debería vestirme, buscar las cosas que le agradan. Entonces, eso también nos habla de pasar una Navidad creciendo en fe, en esperanza y en amor al Señor. Nos habla de pasar una Navidad siendo luz y sal en un mundo en tinieblas y corrupción. Aquí Pablo usa de andemos decentemente, no como de día, no en orgías, etcétera, no en promiscuidad. Nos habla, trae a la idea dos cosas que ocurrían en esa época. Por un lado, el servicio militar. Los soldados iban y combatían y regresaban de la guerra y hacían unos festines donde había inmoralidad, orgías y todo eso, y ellos se derrochaban. Entonces, Pablo está diciendo, desechen eso, o sea, sí, desechen como los militares que son honestos y son correctos, no participan de ese mundo. Ustedes no vayan a hacer eso, no vayan a vivir un mundo de desorden en razón de que estuvieron militando. Y por otro lado, nos habla de las fiestas falsas a los dioses. En esa época, adorar a un dios significaba una buena comida, reunirse en familia o con la gente, implicaba el consumo de alucígenos o licor, emborracharse, y parte de esa adoración implicaba la prostitución, la inmoralidad sexual, etcétera, etcétera. Entonces, la celebración, la adoración a una divinidad básicamente era un tiempo de derroche, de desenfreno, de promiscuidad y de muchos violencia, porque claro, la gente descontrolada, entonces cometía muchas cosas inicuas y malvadas. Y es muy interesante, ¿no? Como la época en que más se habla del primer advenimiento, o sea, de la Navidad, del nacimiento del Señor Jesucristo, es la época en que más se deshonra al Señor. O sea, es tremendo. O sea, se habla de Papá Noel y Jesús, y como si ambos fueran lo mismo. Se habla, se adoran, se habla de un Jesús que no afecta a nuestras vidas. De hecho, se hacen algunas actividades en relación a Jesús, pero después está la fiestecita y después está la tomadita y después está el desorden. Muchos de nosotros, si calculamos, nacemos, los cumpleaños están entre agosto y septiembre, es porque las fiestas de Navidad dieron su fruto, ¿no? Entonces, sí, es una época de desorden. O sea, casi siempre hablamos en Navidad y la gente está pensando en esto, en el derroche, en las cosas que a Dios le deshonran
deshonran. Entonces sí, es muy interesante, ¿no? La época en que más se habla del primer advenimiento es la época en que más se deshonra al Señor. Nosotros deberíamos vivir de forma diferente. Sería la forma, la gente debería vernos viviendo a la luz de que Cristo ha venido, dio su vida, es nuestro sacrificio por nuestros pecados, resucitó, está en los cielos, sentado a la derecha de Dios, y ahora esperamos que hoy venga por segunda vez, otro advenimiento, el segundo y definitivo. Y bueno, finalmente entonces nuestro último sofisma es la Navidad sin vivir a Cristo. Entonces, como habíamos hablado antes, pensamos en una Navidad meramente humana. O sea, para nuestro placer, para nuestro disfrute, para nuestra comodidad, pero esto no es así. En la Biblia, el resultado de la Navidad es nada menos nueva vida en Cristo para ser como Él, para ser como Cristo. Esto es Navidad. Entonces, la Navidad en la Biblia, el significado es que Dios vino en misión de salvación y lo consumó y lo logró, aleluya, y regresará para el establecimiento de su reino en toda su plenitud. Ya experimentamos el reino especialmente en el sentido espiritual, pero pronto regresará para que todo sea sujeto a Cristo y todo sea gobernado por Él. Entonces, luego vemos que el propósito de esa Navidad es nada menos que entonces a vivir para glorificar a Dios, honrarle a Él. Y ahora vemos que el resultado de esta Navidad es ser como Cristo, es que tenemos una nueva en Cristo. Según de Corintios capítulo 5, versículo 15 dice que Cristo murió por todos para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivan para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Primera de Pedro 1:14 habla, dice, vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. Esto es la Navidad. Bien, entonces, ¿cómo pasamos en razón a esto de vestirse el Señor Jesucristo y no pensar en proveer para las lujurias de nuestra naturaleza pecaminosa? Bueno, tenemos que pasar una Navidad trabajando por el crecimiento espiritual. No hay vacaciones para el crecimiento. Imagínense nuestros hijos, digamos, no, de diciembre a enero que no crezca mi hijo. Entonces que se quede quieto. No, el crecimiento es algo natural. Tenemos que trabajar por nuestro crecimiento espiritual. Tenemos que cuidar nuestras disciplinas espirituales, la oración, la confesión, bueno, todo lo que tú estás haciendo para crecer espiritualmente. Tenemos que mostrar a Cristo. Nuestro papel en el mundo no debe ser de indiferencia ni de aislamiento. Alguna parte de la iglesia dice, no, nosotros no tenemos Navidad porque nosotros somos cristianos, y no hacen nada, se esconden, se aíslan, son indiferentes. Otros simplemente se revuelven, a él no se ve la diferencia. Oiga, yo lo veo en la iglesia, pero celebra la Navidad como una persona no creyente. Entonces, bueno, nosotros deberíamos estar en el punto medio, considero yo. Es decir, la Navidad es un tiempo para mostrar a Cristo, para que otros conozcan a Cristo, su salvación, para que otros sean alcanzados para Cristo. La Navidad es para edificar al pueblo de Cristo. Ya que estamos en vacaciones, busquemos las cosas que le honran a Dios. Y por supuesto, como vemos allí, no pensáis en proveer la Navidad. Debemos pasar una Navidad evitando dedicarnos a lo que deshonra al Señor. Es decir, la época en que más se habla del primer advenimiento es la mejor época para mostrar a Cristo en palabras y en hechos. Esta es nuestra responsabilidad en nuestra Navidad. Entonces, llegamos a nuestra conclusión. Nuestra conclusión, lo habíamos puesto al principio, es aguardar con amorosa expectación el advenimiento de Cristo, purifica nuestra vida. Entonces, para muchos creyentes fue en la primera advenimiento, eso ocurría. Ahora nosotros ya tenemos el primer advenimiento y estamos ante las puertas del segundo. Ya llega el Señor Jesús. Entonces nosotros debemos purificar nuestras vidas, anhelar que Él regrese, que Cristo regrese, es querer agradarle. Y querer agradarle es tener el deseo genuino de ser como Él. Esto significa la Navidad. Entonces, ya vimos que hay unos sofismas que se levantan en la Navidad. Es una Navidad sin un regreso de Cristo, es una Navidad sin una transformación que ofrece Cristo a todo aquel que confía en Él, y es una Navidad sin vivir a Cristo. No permitamos que nosotros veamos esas mentiras como si fueran verdad.
El mundo sin Cristo las tiene y en muchos contextos de la iglesia cristiana se ve, pero nosotros deberíamos marcar la diferencia. Navidad con el regreso de Cristo, Navidad con una vida transformada en Cristo, Navidad viviendo a Cristo. Miren, para que ustedes se den cuenta, yo esta mañana esto saltó y completó el sermón del día. Estábamos estudiando sobre el advenimiento, el primer advenimiento, y está en Lucas capítulo 12, habla de dos personas, Simeón y Ana. Y se habla de que Simeón era un hombre que esperaba la salvación, la redención, esperaba el Mesías prometido, y que Ana también. Y entonces cuando Simeón ve al niño, porque lo llevan cumpliendo lo que la ley estimaba, después de 8 días debía ser circuncidado y ofrecer una ofrenda de adoración al Señor por ese nuevo, y ofrecerlo al Señor, a ese primogénito que era para José y María. Entonces Simeón ve al Señor y entonces él se llena de gozo y dice, bueno, ahora sí ya puedo ir partir, porque he visto la salvación. Entonces, para él y para Ana también Ana ve al niño y habla de él, de la esperanza, etcétera. Y se da testimonio de que ellos, en razón a que esperaban el advenimiento del Salvador prometido, ellos eran personas que vivían justas, de buen testimonio, dedicadas a adorar y a servir al Señor. Es decir, el ejemplo de Ana y Simeón, de Simeón y Ana, es para nosotros un ejemplo de lo que debe ser nuestra Navidad hoy en día. Para ellos, el significado del advenimiento del Mesías era el cumplimiento de la redención, salvación y restauración del reino prometido por Dios. ¿Esto es tu Navidad para ti y para mí? Que así sea. Segundo, para Simeón y Ana, ante el primer advenimiento, para ellos el advenimiento del Mesías les llevaba a ser personas confiadas en Dios, en sus promesas, con una vida justa y dedicada a adorar y servir al Señor. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo en la Navidad? ¿Qué está controlando nuestra Navidad? Los sofismas, las cosas que nuestra cultura, idiosincrasia, consumismo, y bueno, todo esto nos rodea, define, ¿eso es lo que define nuestra Navidad? ¿O lo define las escrituras? Si las escrituras son las que definen tu Navidad, entonces la Navidad es un tiempo para recordar que Dios vino, que el ser humano debe volverse a Dios, y que a través de Dios, de Jesús, de Jesús muriendo y resucitando por nuestros pecados, nosotros tenemos una nueva vida y estamos ante las puertas de su pronto regreso. Queremos ser como Cristo para de verdad producir un cambio sustancial en la gente que le rodea, y que se nos destruya ese sofisma de que es que si vivimos espirituales, si vivimos consagrados a Dios, somos los más amargados y los más tristes. Eso es mentira. Es una vida plena, porque vivir a Cristo es nada menos que vivir la vida plena que Él ha prometido. Que el Señor nos bendiga y nos conceda hoy, en este tiempo, vestirnos de la presencia de Dios, vestirnos del Señor Jesucristo, para mostrar con hechos y palabras que Él es el Dios y Salvador prometido, y que pronto regresará a establecer, a darnos todo el cumplimiento, a restaurar todo y a establecer su reino como la tierra, como por todos los rincones del universo, y veremos su gloria, la gloria que cubrirá todo lo que el Señor tiene preparado. Cielos nuevos y tierra nueva. Que el Señor les bendiga, y vamos a terminar orando. Señor, gracias por este tiempo en que nos ayudas a entender el verdadero significado de la Navidad, y también nos ayudas con tu palabra a entender las cosas que creemos de la Navidad que no son ciertas. Ayúdanos, Señor, de verdad, para que esta Navidad, en hechos y palabras, mostremos la Navidad a la luz de la Biblia. Una Navidad que significa que tú has venido a salvarnos, a redimirnos, a darnos el perdón de nuestros pecados solo a través de Jesús y su obra en la cruz. Una Navidad que nos anuncia que debemos volvernos a ti, que debemos confiar en ti. Una Navidad que nos anuncia que en Cristo tenemos nueva vida y que Cristo pronto regresará. Vivimos ahora ante un segundo advenimiento, y Señor, no más podemos decir, ven pronto, Señor, ven, te lo pedimos. Todo esto lo oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.